Hola, hola, Tardes. Sí, ¿sí me escuchas? sí. Ya, ¿solo has tenido clases tú hoy en el día? Sí. Ya, ok. Vamos a... Espérame un minuto. Ya, quiero que me digas si tuviste problema con las clases anteriores o tienes alguna duda de eso, porque si quieres podemos ver No, esos temas también, podemos revisarlos de una para que los entiendas. Te explico y vemos el tema de hoy. no, pero sería bueno que me explique un poco también. Que te explique qué cosa, pero El, ¿Cómo es del deber de los poemas? Eso. el deber de los poemas. Ujú. Ya, espérame, ya voy a ver qué te mandé de poemas. El resumen sí entendiste, ¿verdad? Sí. Ya, entonces vamos a ver la poesía romántica. Ya verás. ¿Qué es la poesía? La poesía es una composición literaria de género lírico. Se llama lírico porque antes en la antigüedad sabían tocar la lira, que es ese instrumento, mientras cantaban, entonces hace referencia a eso. Y es un medio de expresión de la belleza y de los sentimientos de las personas. Pueden ser sentimientos buenos, malos, ira, enojo, amor, lo que sea. Y el poema va a estar sujeto a la métrica. ¿Qué es la métrica? Aquí creo que tuviste algunos problemas, ¿verdad? Ok. En contar las sílabas. Así un poco. Ya. La métrica es contar las sílabas, básicamente. Entonces vamos a ir contando sílaba por sílaba. Eso quiere decir que vamos a separar las palabras. ¿Para qué sirve en los poemas? Nos sirven para expresar las ideas. ¿Y cómo se escriben los poemas? Los poemas se escriben en versos. ¿Y qué son los versos? Los versos son las líneas de cada poema, ¿ya? Por ejemplo, dame un chance. Te voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Si ves ahí, Sí. ya. Este es un verso. Este que dice, el primer verso lo, el primer verso lo pienso, ya. Eso es un verso. El segundo lo escribo, es otro verso. El tercero surge a tiempo, es el tercer verso. Y el cuarto ya lo imprimo. Cada una de estas liñitas son un verso, ¿ya? Y la unión de estas liñitas, esto quiere decir que las cuatro estas se van a llamar estrofas, Ujú. ¿ya? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí. Ya, ok. ¿Qué debe tener el poema? El poema tiene que tener una rima. Es decir, que eso ya vimos, ¿no es cierto? La rima puede ser consonante o asonante y la rima es en lo que coinciden en los sonidos, cómo terminan las palabras. En osa, cosa, mesa, mireza, etcétera, etcétera, ¿ya? Y el ritmo es la musicalidad que tiene el poema, es decir, cómo nosotros lo vamos pronunciando, cuántas palabras tiene. No puede ser un verso enorme y otro verso muy chiquito. Entonces tiene que ir más o menos en relación. Ya, Ya. los recursos estilísticos son las figuras literarias, así como que lo que vimos en la siguiente clase, que es el símil, la metáfora y esas cosas. Y la medida es la métrica. Eso quiere decir cuántas sílabas nosotros vamos a contar. Ya.
Las rimas son de dos tipos, ¿no es cierto? Las consonantes que van a tener una consonante entre ellas. Por ejemplo, aquí venido y sido tenemos la D y la D, ¿no es cierto? Y en cambio en las asonantes tenemos, por ejemplo, mercancía y Estefanía, no tienen la consonante, solo tienen la vocal ia y ia. Entonces serán unas rimas asonantes. Ya, ¿tienes preguntas hasta ahí? No. ¿Sí entendiste todo? Sí. Ya. Ya, a ver, ahora haz tú este ejercicio. A ver, ¿cuáles son las asonantes y cuáles son las consonantes? Las consonantes. Las consonantes son las verdes. No. Las consonantes, todas van a ser consonantes, porque todas tienen consonantes. Mira, todas tienen una C, una B, una S, ¿no es cierto? No terminan todas no solo tienen vocales, sino también consonantes. Y aquí nos identifica cuáles son las que riman, ¿no es cierto? En caricia y justicia nos riman. Manos y cotidianos riman. ¿Por qué sos? ¿Y por qué dos? Entonces esas igual son consonantes porque termina en O y en S. Por ejemplo, en cambio arriba, como habíamos visto, tenemos solo IA y IA, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí va a ser solo consonante, solo asonante, perdón, porque solo va a haber vocales, ¿ya? Vocal. Ajá, solo cuando hay vocales son asonantes y cuando ya tiene alguna consonante, pues será una rima consonante. Ya, verás, la siguiente clase. Tenemos esto de la métrica. Esta es la rima, ya vimos ahorita. Los ejemplos de rimas. ¿Y qué es la métrica? La métrica es cuando nosotros contamos, ¿no es cierto? ¿Cuántos hay? ¿Cuántas ¿Cuántas sílabas? sílabas hay? Aquí primero tenemos que recordar qué es el verso. Tenemos 3 versos ahí, ¿no es cierto? Porque tenemos 3 liñitas. Ya, a ver, lee ese poema. ¿Cuál? El que dice ahí, ese de saber. Parece. Aquí. Saber qué. No aparece fuera pantalla. Se fue la pantalla. ¿Ya encontraste? No todavía. Eso. ¿Cuál decía? Ese que dice saber qué. Saber qué. Saber que te quiero me suena irónico. Entonces, En la pantalla. no solo está el de la rima. No, más abajo, más abajo. Mira la pantalla. Y ahí nos fuimos a la rima, ¿no es cierto? Y ahí estamos en la métrica. Ahí dice, saber que te quiero me suena irónico, pero sentirlo me sabe amargo, pero expresarlo me huele absurdo. ¿Cuántos versos tiene? 4. 3, porque solo estamos diciendo 3 frases. ¿Ya? ¿Sí está claro? Sí. Ya. Ahora vamos a ver cómo se hace la métrica. Eso quiere decir que vamos a tener que separar las palabras en sílabas y las vamos a contar. Si encuentras ese poema que dice cómo se hace,
¿Cuál? Es en la sexta diapositiva. Y dice, ¿cómo se ve, cómo se van las hojas? Ah, sí. Ya, a ver. Ahí la primera frase ya está separada, ¿no es cierto? ¿Cómo? Son 2, se son 3, van 4, las 5, hojas 6 y 7. A ver, separa el de abajo. Aquí te ha quedado solo en la pantalla donde está la grande donde dice la rima. ¿En qué pantalla estás tú? Ya le mando. Bueno, a ver. Separa esta sílaba y tras ellas los días. Sepárale. A ver, ¿cuál? Y tras ellas los días. No sale. No, pues yo te estoy diciendo que la frase que tú Ah, tienes que poner. separar. Ajá. Verás, te voy O a sea, dejar en eso. sílabas. Ajá, en sílabas. Entonces, como es decir, y tras ellas. Ajá, ¿cuántas hay? A ver, dime cuántas hay. Ya se me olvidó cómo era. Sepárale en sílabas. Y tenemos una, ¿no es cierto? Ahora que dice, y tras ellas los días. 5. Y tras, ahí está separando en palabras. Separa en sílabas. Ellas no es una sola palabra, sino es Ah, ellas, ¿no es cierto? sería y tras e. Ujú. 7. Sí, ajá, exacto, así. Ahora la otra, ya puedes ver en la pantalla, Ya. ya. Ahí separa y los floridos años. Y 7. Ya. Y ahora la de abajo, 8. 7. Porque no es nuestra, es nuestra. ¿Ya? Ya. Pero para poder separar y poder contar estas palabras hay unas reglas. Aquí sí ponme atención, ¿ya? Si el verso, por ejemplo, termina en una palabra monosílaba, ¿te acuerdas qué es eso? No. Por ejemplo, una palabra que solo tiene una sílaba. Por ejemplo, sol, O mar, sea, como. vos, ella, o sea, no, perdón, ella no. Sol, mar, Ya. vos, tú, uno, y así, ¿ok? Que termine en una sola sílaba, la palabra, ¿ok? Ahí vamos a aumentar uno. O sea, por ejemplo, y nos salió 7 como en las anteriores. Pero digamos que terminaba la palabra en sol, el verso terminaba en sol. Entonces ya no van 7, sino que le sumo uno y le pongo 8, porque la última palabra termina en una monosílaba, ¿ya? ¿Sí me cachaste? Sí. Ya. Y también voy, en cambio, en la otra, en las esdrújulas, vamos a restar una. Dime una palabra esdrújula.
¿Cuál es una palabra esdrújula? Las que se tildan, las que tienen la tilde en la tercera sílaba contando desde el final. Mira, igual esdrújula. Esdrújula. Entonces, 1, 2, 3. Y tiene la tilde en esdrú, ¿sí ves? Ay, En dru. Ahí son, cuando tiene en la tercera sílaba, contando de al final para acá, entonces es una palabra esdrújula y le vamos a quitar uno. Si nos pusieron 7, entonces le restamos uno y nos van a quedar 6. ¿Ya? ¿Ya sí está bien? ¿Ok? sí. Ya. Y la otra es que si una palabra es aguda, entonces vamos a aumentar uno. Las graves no pasa nada, las graves no se hace nada, pero en las agudas vamos a aumentar uno. ¿Cuáles son las agudas? ¿Te acuerdas? Mm, mm. Las agudas son esas palabras que que tienen la tilde o el acento de voz en la primera sílaba, o sea, en la que está en el puesto uno, contando desde el final. Por ejemplo, está, comió, venció. Termina al final como que el acento, ¿ya? Ujú. Entonces ahí le vamos a sumar uno. Si nos salió 7, pues le ponemos 8 porque es una palabra aguda. Ya, ¿sí me cachaste? Sí. Ya. Vamos a hacer un ejemplo para, para poder ver, ¿ya? A ver, busquemos uno en internet. ¿Sí puedes ver la pantalla? Sí, está donde dice ver el siguiente video. Sí, creo. No, estoy en internet. ¿Ves ahí un poema que dice, hoy tú No has venido a saltos. visitarme? No. Ya, a ver, espera, ya te comparto. Ya, ahí, Ahí. ya. A ver, separa la primera frase, esa que dice, hoy tú has venido a visitarme. Pues separan cuántas sílabas hay. Ajá, sepárale. Te escucho, a ver, sepárale para que yo te escuche. Hoy, porque tú has venido. Venido es una sola, ¿no? No, son O 3. venido. Venido Ajá. A, a visitarme. ¿cuántas hay? Según yo conté 13. Ya, ahí nos dice que hay 11, ¿no es cierto? Ujú. ¿Por qué hay 11? Porque mira, si vimos al final de la diapositiva que estábamos viendo, ahí decía que había otra regla que se llaman sinalefas. Eso quiere decir que las palabras que terminan en vocal y empiezan en vocal, o una H o una Y, se van a unir. Por ejemplo, esta que dice tú has, ¿no es cierto? Ahí termina en la U y empieza en una H, entonces se hace una sola aquí. Entonces, si teníamos 13, restamos una y ¿cuánto nos queda? 12. Ya. Y acá, en venido y a, Otra. 11. ya. Ahora hagamos la de abajo. Me acuerdo. ¿Sí?
Me acuerdo. Me acuerdo de que hay mundo Mundo y 2. de que hay lágrimas. Ya, ¿cuántas contaste? A ver, 15. Ya. Ahora, esa palabra del último, ¿qué es? ¿Es aguda, grave o esdrújula? ¿Cómo es? Aguda. Es esdrújula porque termina, acuérdate que tiene, cuentas 3 para atrás y si tiene tilde para atrás tienes esdrújulas, ¿ya? Ah, de delante para atrás. Ajá, desde el final, desde donde dice lágrimas. Entonces ahí tiene Ujú, 3 y tiene el sí. acento de voz ahí, entonces ahí es una esdrújula, ¿ya? Entonces, ¿qué hacíamos con las esdrújulas? ¿Sumábamos o restábamos? Le, estábamos Ya, entonces, ¿cuántas nos quedan? 16. No, pues, si teníamos 15 y le restamos uno, ¿cuánto nos queda? Ah, 14. Ya. Y ahora busquemos dónde se unen para que las vayamos restando. ¿Dónde hay unas vocales y unas H's o dos vocales? A ver, tú cuéntame, ¿dónde hay? En el me acuerdo. Ya, entonces, si tenemos 14 y le restamos una, ¿cuánto es? 13. Ya. ¿Dónde hay otra? En que hay Ya, 12. Y ya, adelante y otra que hay. ya, Quedan 11. ya, muy bien. Espérame un ratito. Se abrió la llave. Ya, ya, a ver, ahora hagamos la de abajo. Bendita seas. Bendita sea. Esa bendita, ¿qué palabra es? ¿En dónde lleva el acento? A ver, sepárale. En la I. Ya, muy bien, ajá. Hay 12. Ya, Mm, ya, ¿y por qué nos da allí 11? mm, Porque termina en vocal bajo el. Ujú, eso, muy bien. La de abajo, a ver. mm, 13. ¿Cuántas? 13. Ya, ¿y dónde está para poder unir? En, en cálida es una esdrújula. Ya, ¿y dónde hay unos vocales para
que estén ahí medias juntas. Recuerda que hay vocales, las H's y las Y's. En luminosa. Ya. Entonces nos quedarían 11, ¿no es cierto? Y ya. Eso es todo de la métrica. Ahí sí ya entendiste. Ya. Ya. Ahora sí, vamos a la clase de hoy. El resumen no hubo problema, ¿verdad? No. Ya. Ok. Entonces, te voy a dejar de compartir y nos vamos a ir a la clase de hoy. Ya. Ya verás. Aquí tenemos el informe. El informe, ¿qué crees que es el informe? ¿Si ves ahí? Es un informe, es en un sitio donde se puede informar. No, no es un sitio. El informe es algo que yo doy, lo que yo digo. Por ejemplo, cuando yo hago, digamos que yo hice, tengo que preparar una fiesta, ¿ya? Y a mí me contratan para preparar la fiesta. Entonces, eh, luego al final, eh, ya hicimos la fiesta, nos gastamos todo el dinero, etcétera, etcétera. Y me dicen, realice un informe de todas las cosas que usted hizo y las cosas que usted gastó y realizó para yo saber si usted se llevó más dinero, si gastamos más, si teníamos que poner más presupuesto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces allí vamos a poner todas las cualidades y todas las características del contexto de lo que vamos a hablar. O por ejemplo, cuando yo estoy en química, ¿ya? Digamos que ella después te va a tocar clases de química y te debe decir, hágame un informe de la práctica. Entonces ahí, por ejemplo, te llevaron a un laboratorio, digamos, y te hicieron trabajar con unos reactivos y te dicen, hágame el informe de la práctica. Y lo que tú tienes que hacer es, por ejemplo, que tiene un informe, poner los materiales, eh, de todas las cosas que necesitamos, una lista de los materiales. Como segundo tenemos que describir qué es lo que hicimos por pasos, paso 1, paso 2, paso 3. En el 4, ¿a qué conclusiones llegamos? Entonces podemos decir, a ver, cuando yo hice esto, pasó esto, cuando yo hice esto y puse este químico, explotó, etcétera, etcétera. A este calor, a este frío, y eso es lo que teníamos que hacer, ¿no es cierto? Y ese es el informe. Y al final pones las conclusiones, ¿a qué se concluyó? Podemos concluir que se transformó, por ejemplo, esto, lo líquido se transformó en sólido, ¿ya? Entonces, ese sería un informe de la clase de química. ¿Qué características tiene el informe? Tiene que ser preciso, porque no nos vamos a ir por las tangentes, ni vamos a decir en el informe, es que me quemé la mano, o, o a mí no me funcionó, o etcétera, etcétera, sino que tenemos que poner exactamente con exactitud y precisión las cosas que teníamos que hacer, ¿ya? Es decir, que se va a basar en los hechos, en las cosas que nos está pasando, en las cosas que teníamos que hacer y en todos los procesos. Ya, es de un lenguaje simple, eso quiere decir que no tiene que ser algo muy formal o tenemos que hablar todo estilizado, sino que podemos poner nuestras propias palabras para orientar a las personas que están leyendo y que entiendan fácilmente lo que nosotros hicimos. Es decir, que tiene que ser bastante claro, ¿ya? Y tiene que tener la estructura que te digo, o sea, tiene que estar organizado con las cosas que tenemos que tener o que tenemos que hacer, por ejemplo, los materiales, el tiempo que vamos a ocupar, cómo ocupamos las cosas, el proceso que realizamos y eso, ¿ya?
Entonces, ¿cuál sería la estructura del informe? En la introducción, donde explicamos o escribimos rápido de qué se va a tratar el informe, qué es lo que hicimos y ya. En el cuerpo, en cambio, vamos a detallar. Ese sería el proceso. Por ejemplo, en el informe de química, sería el proceso de lo que nosotros estábamos haciendo, pero lo escribimos. Por ejemplo, queríamos que el hielo se haga líquido y teníamos que ponerlo en una olla. Entonces pusimos 2 hielitos en la olla, prendimos la cocina a 100 grados centígrados y a los 2 minutos el hielo se derritió, digámoslo así, ¿ya? Después dejamos que hierva y comenzamos a ver que el hielo, el agua que estaba hirviendo se comenzó a evaporar. Eso pasó a los 3 minutos. Entonces eso vamos describiendo en el cuerpo o en el desarrollo, qué es todo lo que pasó y qué es todo lo que hicimos, ¿ya? Y en la conclusión vamos a ver el resultado, o sea, las cosas más importantes de lo que nos quedó al final. Al final ya no nos quedó agua porque se evaporó, se secó todo el agua de la olla. Entonces, ¿cuál sería nuestra conclusión? Llegamos a la conclusión que después de 3 minutos los hielos que ponemos en el agua se evaporan. Y ya, esa sería tu conclusión, ¿ok? Y la bibliografía, en cambio, sería ya poner de dónde sacaste la información o si es que necesitaste algún libro o algún lugar de internet para poder ver la información, ¿ya? Ya, ¿tienes alguna pregunta sobre cómo se hacen los informes? No. Seguro. Ya. Ok, y entonces ahora vamos a tener el deber. Tienes que ver este video que tiene aquí este link y hacer un organizador gráfico sobre el tema que te di ahora. O sea, solo sobre el informe, porque lo otro ya lo habíamos visto antes, ¿no es cierto? Ya, entonces verás, tienes que hacer un organizador gráfico. ¿Sabes qué es eso? Sí. Ya puedes hacer cualquier organizador gráfico que no sea mapa conceptual, organizador gráfico. Eso quiere decir que puede ser así como en bomba o un árbol o un pescado o lo que tú quieras, ¿ya? Ajá. Ya, tienes que ver la información de las diapositivas que les mandé y hacer uno de esos y nada más. Solo eso tienes de deber. ¿Tienes alguna pregunta? No. Ya. Ok, entonces si necesitas algo, me avisas ya. Con eso ya se acabó la clase. Ya. Ya. Ya, chao.